Oiga, hoy lunes el sitio Código Magenta, uno de los sitios online de noticias más importantes, lo dirige Ramón Alberto Garza, periodista regiomontano, ha publicado una entrevista que le realizó a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Azteca. Una entrevista dura en sus conceptos y en sus expresiones, porque habla pues de lo que está pasando con él. Mire, es una entrevista que tiene mucho sentido, porque hemos aquí comentado el tema de que al haber dejado ya la corte, que se está yendo su caso, su amparo, que ya no lo discutieron, va a pasar a manos de la nueva corte a partir del 1 de septiembre, que ya estamos hablando del viernes. Y todo indica, y eso lo dicen, incluso se escucha decirlo a gente adentro de la 4T, que en cuanto esta corte asuma y empiece a tratar el asunto, pues le van a dar palo, como dicen, a Salinas Pliego, y tratarán de obligarlo a pagar los impuestos que él reconoce deber, pero no la cantidad que le exige el gobierno, que le han hecho una cuenta hasta de 74,000 millones de pesos. Él habla de pagar 14, 15 mil millones, y en ese tema estriba la diferencia. Aquí el tema es que pues lo que viene para él es algo muy fuerte, y él lo sabe. Por eso le concede esta entrevista a Ramón Alberto Garza. Es una entrevista larga, dura 26 minutos. Hemos hecho una edición breve para que usted escuche algunos de los conceptos más fuertes. Se lanza con todo en contra del expresidente López Obrador, que mire qué ironía, eran grandes amigos. Él lo apoyó desde el año 2000, financiaba sus campañas, y hoy pues habla pestes de López Obrador. Dice que es un mentiroso, que dejó endeudado al país, que mintió con todas sus obras y sus programas. Y se lanza también contra la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Dice que la presidenta, pues cuando habla de su caso, está dando línea a los jueces, que en sus mañaneras lo ha juzgado, sentenciado y ya hasta condenado, ¿no? La presidenta diciendo cómo deben de responder los jueces. En fin, es una entrevista fuerte. Aquí le presentamos este resumen y ahora vamos a platicar con el autor de esta entrevista, que es Ramón Alberto Garza. No me vas a creer, pero tengo demandado al presidente, al expresidente, al PG, por incumplimiento de contrato, porque teníamos un acuerdo perfectamente claro. Se echaron para atrás porque al Tony, al jefe del SAT, es el protector de el Andy, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago, ¿verdad? Sí quiero pagar los impuestos, pero lo correcto. O sea, imagínate, 70,000 millones de pesos son 5 años de utilidades. Imagínate. O sea, 5 años voy a trabajar para pagar. O sea, literalmente, ¿se quieren quebrar? Obvio. Ahora sí podemos llegar al fondo. Claro. ¿Por qué me quieren quebrar? Pues porque soy una voz incómoda para el régimen. Morenarco. Siempre estamos dependiendo de los gobiernícolas, de que no vengan a destruir algo que ha tomado mucho tiempo construir, ¿no? Pero creo que es mucho más importante, al menos en mi forma de ver, luchar por un país que tenga futuro, a aceptar que una mafia de criminales se quede con el país y nos despoje y nos destierre de nuestro país. De eso estamos hablando, porque no es un caso nada más de Ricardo Salinas y Grupo Salinas. Es un caso que tiene muchos alcances. Pues ahí está parte de lo que dice. No le metieron ya la parte de la presidenta Sheinbaum. La verdad que me hicieron un resumen muy, muy escueto. Vamos a compartir esta entrevista completa en la página de A la Una, en serpientesescaleras.mx, y en nuestro canal de YouTube la va a poder usted ver completa, porque la verdad es una entrevista que vale la pena ver completa por lo que viene. El propio Salinas Pliego está anticipando que lo quieren quebrar con esta cantidad de 70,000 millones de pesos. Dice, son 3 años de utilidades, voy a trabajar para pagarles, y hace señalamientos fuertes, como esta, que el Tony, se refiere a Antonio Dagnino, el director actual del SAT, que es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, de Andy le llama, pues que él fue el que se opuso al acuerdo. Habla de que había este acuerdo con López Obrador, lo cual también fue reconocido en su momento por López Obrador cuando todavía era presidente, que efectivamente habían acordado un punto. Y le voy a contar una anécdota que me cuenta gente cercana a Salinas Pliego, donde se rompió este diálogo que todavía existía entre el entonces presidente y el empresario. Bueno, dicen que efectivamente hay una reunión en donde se pide, pues se negocia cuánto es lo que debe pagar Salinas Pliego, en el sentido de él dice, yo puedo pagar, o sea, voy a pagar esto porque eso es lo que debo con intereses, ¿no? Y el presidente le dice, no, es que es muy poco. Hay un jaloneo, una negociación, pues, terminan en, creo que 15,000 millones o 14,000 millones de pesos que acepta pagar Salinas Pliego. Se hace el acuerdo entre el presidente y el empresario, y cuando después le manda el documento, quedan en elaborar el documento ya oficial del SAT, cuando le manda el documento para que haga el pago,
pues entonces ya la cuenta sube y en vez de 14,000 eran 15,000 millones. Le aumentan 1,000 millones de pesos y la persona que le lleva el documento a Salinas Pliego le dice, es que el presidente dijo de último momento que te subiéramos 1,000 millones. Y ahí es donde él se molesta y dice entonces no pago, y lo que deriva en esta situación, él está amparado ante la Suprema Corte. Lamentablemente esta Corte ya no discutió el tema, se va a ir hasta la siguiente, y esta entrevista de la cual acabo de presentar algunos fragmentos es parte de lo que pues está viendo venir el señor Salinas Pliego y se está de algún modo pues defendiendo ante lo que se espera de la nueva Corte con su caso. Ya está en la línea de Zoom Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, quien me da como siempre mucho gusto saludar y bueno pues felicitarte, querido Ramón Alberto, por esta entrevista pues que deja muy claro el tema de Salinas Pliego y lo que puede venir a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo estás? Buena tarde. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Buenísima tu columna de hoy. Dejaste muchas cosas ahí Muchas gracias. tendidas en el camino para la elucubración mental en esa reunión allá en Palenque, pero habrá que conclave comentarlo familiar también. en Palenque, pero bueno, andamos en otro tema que es este que cuentas tú hoy en Código Magenta, una entrevista que ha, supongo, tenido mucho impacto, Ramón Alberto, porque pocas veces ha hablado de manera tan clara y tan directa el señor Salinas Pliego. Pues Salvador, es la primera de dos partes, falta la de mañana. Uh-huh. La de hoy básicamente se centró en hablar del problema, que ahorita lo comentaremos, del problema fiscal, del conflicto, digámoslo así, político, del por qué prácticamente se siente ya un perseguido político y que ya está buscando instancias internacionales para denunciar esta situación. Uh-huh. Y la de mañana, pues viene la entrevista prácticamente al ya famoso tío Richie. Uh-huh. Este personaje que ya no me vas a creer, pero tengo demandado al presidente. porque pues prácticamente frente a un país que tiene una oposición tan débil, tan enana, tan sí, pequeña, tan poco contestataria, pues el único personaje que sale a dar la cara de estatura, pues es Ricardo Salinas Pliego, y le guste o no le guste a unos lo aman, otros lo odian, pero lo cierto es que no se le puede dejar de escuchar. Y mañana el tío Richie hablará prácticamente de la visión que le tocó tener en estos 6 años al lado de López Obrador, pero sobre todo de lo que viene para el 2030. Sí. Y esa va a estar muy interesante, pero por lo pronto de esta jala, lo que te puedo comentar. Sí. Fíjate que lo que yo siento que tiene de valor esta entrevista es que por primera vez Ricardo Salinas Pliego pone en la mesa con claridad los elementos que permiten establecer que es absolutamente falsa la sentencia que se repitió en el final del sexenio del presidente López Obrador y a lo que va de este sexenio, de que Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas no quieren pagar impuestos. A ver, hay dos cosas que hay que establecer en el no quiere pagar impuestos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una es los impuestos que se pagan normalmente y que se siguen pagando, como lo dice la entrevista a él. He pagado 230 y tantos mil millones, es decir, el equivalente a la mitad del costo del Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas, para acabar pronto. Claro. Lo que está en debate no pertenece al sexenio de López Obrador, pertenece a tiempos anteriores, cuando hubo un cambio en que no se permitía, consolidar las utilidades y pérdidas de las empresas diversas de un grupo. Y al final del día, pues cuando se hizo la revisión de esa consolidación, surgió que la deuda podría ascender, y en eso se acordó, a 7,500 millones de pesos. 7,500. 7,500. En eso se acordó y se firmó un acuerdo muy amistoso, muy correcto, con el presidente y con el entonces secretario de Hacienda. Sin embargo, cuando la gente de Ricardo Salinas, los financieros de Ricardo Salinas, van al SAT a liquidar esa deuda, pues les dicen, ¿qué creen? Fíjense ya que subió. Siempre no se las vamos a tomar porque aquí faltan cositas, y como bien dijiste, la cifra hay que corregirla nada más. Les dijeron, faltan 1,000 milloncitos más por aquí, por allá. Regresa Salinas Pliego con Hacienda y con el presidente, culminan diciendo, ándale, ponle el pedacito, no va a pasar nada, y lo pone, regresa a pagar, y por segunda ocasión le dicen, pero para nada. ¿Qué es lo que desliza Ricardo Salinas en esa entrevista?
que quien estaba operando en ese momento el SAT, pues era era Tony, el amigo de Andy. Ujú. ¿Y por qué Tony, el amigo de Andy López Beltrán, le estaría poniendo trabas aún en contra, fíjate qué importante, Sí, Salvador, sí, de un papel firmado por el por presidente. Hacienda Sí, con el aval del presidente claro. completamente? Por eso hoy, ahí lo dice la entrevista a Ricardo Salinas Pliego, él tiene demandado ya al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Ujú. secretario de Hacienda y al SAT, por incumplimiento de contrato, porque esa firma es un contrato Claro. que él fue a cumplirla y ellos se le incumplieron. Ujú. ¿Y qué le quieren decir ahora? Como no pagaste en aquel entonces, hay recargos, multas, chicles, cacahuates, y tus 7,500 se multiplican por 10 y se Uf, van a una deuda de 75,000 millones de pesos, que significan nada más y nada menos que las utilidades de todo el Grupo Salinas, incluyendo TV Azteca, ujú. Electra, Banco Azteca, todo Todas lo las que tenga empresas. Grupo Salinas, la parte intercambiaria, etcétera, por 5 años. Uf. Es donde dice de Ricardo, a ver, esto ya no es una cuestión de querer arreglar. ¿Por qué me están estorbando? Porque me fui alejando de un presidente mentiroso, de un Ujú. presidente que nos engañó a todos, de Ujú. un presidente con el que entramos a cooperar en un cuerpo empresarial para hacer de este país un mejor país, Ujú. y el señor terminó jugando con nosotros, Claro. mintiéndonos abiertamente. ¿Y qué pasó? Empezamos a ser críticos y no les gustó, pero lo que más no les gustó es que con los medios de comunicación y el poder de la palabra, Ujú. pues un Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, que es contestatario y ya lo hemos visto Sí. que lo que hace y cómo se enfrenta, pues pudiese atravesársele a las aspiraciones políticas del entronizamiento de Andrés Manuel López Beltrán como candidato presidencial del 2030, o quizá en una revocación de mandato en 2027. Uf, uf. Y eso pues había que pararlo, había que ponerlo contra la pared, había que Ujú. amenazarlo, Ujú. secuestrarlo, no del alma, pero sí del bolsillo, Claro. para que callara. Y prácticamente, pues, ¿qué crees? Que se equivocaron, porque el señor Salinas Pliego dice claramente en la entrevista: a mí no me van a callar, y esto ya va a topar donde tiene que topar, en justo derecho. O Yo sea, aquí tengo el cheque claro. listo para pagarlo mañana. No es cierto que yo no quiera pagar. Sí, pero no Lo la que no cantidad que le quiero, piden. Ahora, exactamente, lo que no quiero él te dice, es que, Ramón Alberto, veremos la segunda parte mañana, por supuesto, sí, no me revelarás todo, pero él ha negado, yo alguna vez le publiqué una columna donde lo mencionaba como un posible candidato, que es la razón que él dice, por eso me atacan, porque me empezaron a ver como rival político, pero entonces decía él que no le interesaba ser candidato a nada, que no quería ser candidato a la presidencia. ¿Ha cambiado su yo posición creo en que ese se ha sentido? movido Uh -huh, su pensamiento. uh -huh, Yo creo que hay más consideraciones para el cómo sí que el cómo no. claro. Yo creo que él se ha dado cuenta. Mira, él ha estado activamente, por ejemplo, yendo mucho con una gente como Bukele en Sí. El Salvador, Uh -huh, donde se ha dado cuenta cómo la voluntad de un presidente, por más de que le quieran poner que sea extremista, etcétera, pues era un país que era el peor país para vivir en estaba, América Latina, con tantas malas salvatruchas. sí. El señor en un par de años metió 70 y tantas mil personajes a la cárcel, hizo una cárcel monumental, incluso ejemplar, porque pues no les pueden acusar que es un cuchitril, Uh -huh. es una cárcel hecha con toda la mano. Y bueno, ahí los tiene guardados. ¿Y qué ha pasado con El Salvador? Hoy es el país más seguro, las inversiones están regresando. Uh-huh. Yo ando por Estados Unidos, y hoy me decía una salvadoreña que estaba por acá, Sí, me dijo: mi gran ventaja es que por primera vez ya puedo muchos años regresar a regresar, mi país. sin duda alguna. Entonces, yo creo que Ricardo Salinas Pliego, no, a ver, Salvador, Uh-huh. muchas veces el destino nos alcanza. Sí, En la historia de este planeta hay muchos personajes. Bueno, lo vemos, por ejemplo, en Vladimir Zelensky, el ucraniano, que era claro, un cómico. claro, un comediante, sí, y Era un termina siendo comediante. ¿Quién iba a presidente en una imaginar que un coyuntura comediante iba más. a terminar Sí, sentado en la mesa negociando con Putin y con Trump exacto, exacto, la paz de su país? sin Bueno, duda. no sabemos qué pasa en lo que hay una cosa que sí es cierta. Uh-huh. No vemos, y no sé si estarás de acuerdo, una oposición a No, la altura del peligro que nos acecha. no existe, pues No están existe. desdibujados, están Y por agazapados, están tanto, agachados. una voz
que puede tener todos los peros que le puedas poner, pero que está lista y que no tiene un problema económico, que está puesto, él podría decir, ¿sabe qué? Mira, que el país se lo cargue ya el y irse a payaso. otro lado con su dinero, ¿no? Claro, simplemente como se han mudado tantos a España, hombre, Sí, punto. claro, Se han llevado sus grandes empresarios, el más grande de México, por ejemplo, ya tiene sus principales activos en España. Sin duda. Entonces, bueno, la pregunta de fondo es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Yo creo que lo primero que quería Ricardo Salinas Pliego, y creo que lo tratamos de encuadrar dentro de esta entrevista, era decir, señores, mentira que no quiero pagar. Sí quiero pagar. Y aquí está el cheque, pasen por él cuando quieran o a donde me digan que lo deje, de acuerdo a lo que ya habíamos firmado. Claro. Lo demás es un chantaje, es un soborno, porque si además mañana dice que son 75, van a decir, no, fíjate que ya ahora nos dio la gana, son 50, porque lo ahora, que quieren... Este pleito que él te narra con López Obrador directo, pues su diferencia es porque no cumple el acuerdo que hicieron, pues es heredado por la presidenta Sheinbaum. Habla también de la presidenta en esta entrevista. Ah, totalmente, totalmente. O sea, ella lo que dice es, a ver, el que me incumplió fue el mentiroso de López Obrador. Sí. Y la presidenta está siguiendo ese juego. Y el juego es un juego de Andy y de Tony del SAT y de todo este grupo de personajes que se han adueñado de las áreas estratégicas para poder presionar a la disidencia que queda, sin duda, la poca disidencia abierta, Salvador, que queda en nuestro México y que está en una hora de encrucijada, porque pues ya ahora que empecemos en una semana y media más la famosa reforma judicial y que se venga a implementar el famoso nuevo la reforma electoral. Sí, bueno, pues ya. Pues si algo no se hace desde fuera, y si alguien no se avienta desde dentro, vayámonos despidiendo del México lindo y querido que tanto vivimos, que tanto disfrutamos por décadas construyendo instituciones para entregarlo a las manos ideologizadas, porque fíjate lo que dice Ricardo Salinas Pliego en la entrevista. Es cierto, las broncas económicas fueron muy importantes. Yo le pregunto, ¿en qué momento, Ricardo, fue el quiebre real con López Obrador? Y lo que él dice él, en el momento en que el señor López Obrador metió en los libros de texto el indoctrinamiento comunista socialista. Eso fue lo que hicieron. Porque dice, ¿cómo vamos a heredar un país a nuestros hijos y nietos donde permitamos que lo que en el mundo no fue exitoso y se colapsó, aquí vayan a empezar a querer hacerlo como en Cuba, como en Venezuela, como en Bolivia? Pues no podemos permitirlo. Yo veo a Ricardo Salinas bastante focalizado, sin duda, bastante tranquilo y sabiendo qué quiere y a dónde va. Sin duda alguna. Sentí. Vamos a compartir la entrevista, si tú nos permites, en nuestro sitio. Vamos a tomarla de Código Magenta para que la gente la pueda ver también acá en Serpientes y Escaleras. Y mañana veremos la segunda parte, que nos adelantas, viene lo más fuerte. Estás allá en Nueva York y me dicen que está comenzando ya la conferencia de prensa de la fiscal Pam Bondi, Ramón Alberto. Ándale, ahí viene buena con lo del Mario Zambada. Sí, vamos a ver eso y te estaremos buscando también para comentarlo mañana, ¿te parece? Fuerte abrazo afectuoso. Otro para ti, Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. En un momento más vamos a compartir completa esta entrevista, la primera parte que ha subido ya Código Magenta. Mañana, dice, vienen todavía cosas mucho más fuertes. ¿Será Salinas Pliego un candidato a la presidencia en 2030? Vaya tema, porque le tienen miedo en la 4T indiscutiblemente. Vamos hasta Nueva York, por cierto, porque ya está comenzando en este momento la conferencia de la fiscal Pam Bondi, junto con directivos de la seguridad.